Ella era la nueva esposa del general, pero en lugar de pasar la noche con ella, él envió al mafioso del pueblo para acostarse con su esposa. Sin embargo, el mafioso, en vez de aprovecharse de ella, decidió aconsejarla con frialdad: los hombres son crueles. No confíes en ninguno. Indignada, la chica corrió a buscar a su esposo. Pero lo único que encontró fue sangre. Su esposo le había quitado la vida a su padre. Días antes, Lianji era la única hija del hombre más rico del pueblo. Había amado con devoción a Sonsi, el hijo de un noble arruinado. Después de insistir, logró que su padre aceptara el matrimonio. La boda fue feliz, pero los rumores comenzaron. Decían que Sonsi solo la había tomado como esposa por dinero. Aún así, Lianji no creyó en ninguna palabra. Ese mismo día apareció el mafioso del pueblo, Li Yu. Todos le temían, pero sorprendentemente era el mejor amigo de Sonsi. Esa noche, Lianji esperó con ilusión a su esposo, pero fue Li Yu quien llegó. Sin expresión, le cortó la pierna y le confesó que su esposo la había medicado y entregado a él. Sin embargo, dijo que no pensaba tocarla. Cuando Lianji descubrió lo perverso que era el hombre al que había amado, intentó escapar, pero ya era demasiado tarde. Fue llevada al río. Allí, su esposo le confesó con frialdad que nunca la había amado, que solo quería su dinero, y sin dudarlo, la arrojó al agua. A la mañana siguiente, la dueña del burdel encontró dos cuerpos flotando en el río, una de sus empleadas, y Lianji. Al ver a la mujer muerta y temiendo perder dinero, arrancó el rostro de la fallecida y se lo colocó a Lianji. Así, Lianji se convirtió en la nueva prostituta del pueblo. Cuando Lianji descubrió que su rostro había cambiado, no lloró. Lo aceptó, porque ahora solo tenía un propósito: vengarse. Pero esa misma noche, la dueña anunció que sería entregada a un cliente. Lianji se negó a recibirlo y huyó. La dueña la atrapó y, como castigo, ordenó encerrarla dentro de un ataúd. Fue Li Yu quien llegó a salvarla. Cuando la liberó, él preguntó quién era. Ella respondió con calma: soy Sujin. El nombre pertenecía a otra mujer, su antigua prometida. Lianji sabía que tarde o temprano sería vendida a un hombre. Por eso, días antes había exigido que la presentaran públicamente como una cortesana famosa. Mandó a pintar retratos sosteniendo un jade, el jade que Li Yu reconoció como el de su prometida perdida. Li Yu le entregó el burdel, pero Lianji, con frialdad, liberó a todas las mujeres. Entonces, él quiso comprobar si llevaba la marca de la prometida que había perdido. Temiendo ser descubierta, Lianji se había herido a sí misma para dejar una cicatriz en ese lugar y borrar cualquier sospecha. Finalmente, Li Yu tomó una decisión: convertirla nuevamente en su prometida. Lianji fue llevada a la mansión de Li Yu. Le dijeron que disfrutara de los lujos, pero nada de eso le pertenecía. Un día apareció Sonsi. Él solo la consideró la prometida de Li Yu y jamás sospechó que frente a él estaba su antigua esposa. Lianji quiso herirlo, pero Li Yu llegó antes. Entonces ella corrió a esconderse detrás de él. Li Yu advirtió con frialdad que esa mujer era suya, que era la cuñada de Sonsi, que podía tener todo, excepto a su esposa. El empleado más leal de Li Yu, al ver a Lianji, se enojó. Creía que nadie respetaría a la banda si su jefe se casaba con una prostituta. Le recomendó elegir una virgen. Llamó a Lianji contaminada, sucia. Pero Li Yu respondió que Lianji sería su esposa y que todos debían respetarla. Era la hija del hombre que lo protegió una vez. Y fue por perderla que terminó convertida en prostituta. Tiempo después, Lianji fue a orar frente a la tumba del padre de la verdadera prostituta. Pidió perdón. Dijo que ya había vengado a su hija, y que ahora pedía permiso para usar su rostro, para vengarse de su exesposo. Cuando Li Yu llegó, ella fingió llorar por su falso padre. Él se conmovió y pidió perdón por haberla perdido, asegurando que la convertiría en su esposa. Pero pronto Lianji notó que el empleado seguía despreciándola. Incluso cuando él y sus hombres debían protegerla, comenzó a pelear con otros, porque la gente hablaba mal de la banda. Cuando Li Yu lo supo, lo reprendió. El empleado dijo que se sentía humillado. Entonces Li Yu declaró que sería castigado. Lianji tomó el castigo en su lugar. Dijo que era su culpa haber sido prostituta y que sus hombres fueran humillados. Al ver su valentía, el empleado la aceptó como su jefa y prometió protegerla. Li Yu también la respetó. Anunció que habría una gran boda para que todos la admiraran. Cortó su mano y juró con sangre. Después, curó a Lianji y le regaló un anillo de diamantes. Antes de continuar, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar. Y, si son un poquito tímidos, un corazoncito en los comentarios también cuenta. Muchas gracias. Ahora sí, continuemos. Pero Lianji solo pensaba en venganza. Quería enfrentar a su exesposo en su boda. Sin embargo, ese día descubrió algo que la detuvo: había otra mujer con su rostro.
una que fingía ser la verdadera heredera. Lianji quiso contarle a su sirvienta de confianza todo lo que había pasado, pero lo único que descubrió fue traición. Aquella sirvienta era la amante de su exesposo, y juntos habían planeado terminar con ella. Lianji casi fue atrapada por Sonsi, pero Li Yu apareció y la llevó al altar. Así, se casó con quien creía que era su prometida perdida. Sonsi debía encender la vela del pastel. Lianji sonrió, porque dentro había una bomba. Esperaba que él muriera. Pero cuando la explosión ocurrió, Li Yu salvó a Sonsi. Cuando Li Yu fue curado, sospechó que era ella quien colocó la bomba en el pastel. No le creyó y preguntó quién era realmente. Al no tener respuesta, comenzó a ahogarla y exigió saber dónde estaba la verdadera Sujin. Lianji confesó que la verdadera Sujin se había quitado la vida porque no soportaba ser entregada a un hombre. Le entregó la carta que la fallecida dejó atrás. En ella, la joven pedía perdón, porque se había convertido en prostituta y ya no merecía ser su prometida. Junto con la carta, había una pieza de jade. Lianji explicó que ya había vengado su muerte. Li Yu preguntó si fue ella quien colocó la bomba, mintió. Culpó a la sirvienta de Sonsi y prometió traer evidencia. Cuando capturaron a la sirvienta y la interrogaron, ella no pudo dar una explicación creíble, pues el día de la boda estaba con Sonsi, cometiendo adulterio. Li Yu y su gente creyeron que era ella la culpable. La sirvienta pidió ayuda a Lianji, pero Lianji le confesó que ella era su verdadera ama, aquella a la que traicionó, pese a haber sido tratada como hermana. Todo por un hombre. Entonces, Sonsi apareció. La sirvienta intentó decir la verdad, pero él le disparó en la cabeza. Luego huyó nerviosamente. Ese acto despertó sospechas en Li Yu. Sonsi estaba involucrado en algo turbio. Las pesadillas comenzaron. Por eso, Lianji decidió dejar la mansión y vengarse por su cuenta. Pero Li Yu no la dejó partir. Dijo que debía acompañarlo a un banquete. Ella respondió que no era su esposa. Sin embargo, él dejó claro que ella ya era su esposa. Li Yu llevó a Lianji a visitar a Sonsi y a su nueva esposa. Frente a esa mansión, Lianji solo pudo ver su antiguo hogar. Sin embargo, descubrió que la mujer que fingía ser ella despreciaba a los antepasados, y el mayordomo no la reconoció. Dijo que había cambiado. Lianji, triste, entregó dinero al mayordomo y le pidió enterrar a su padre con dignidad. Aún así, él no reconoció que ella era la verdadera heredera. Lianji, furiosa, abofeteó a la impostora. La mujer la llamó prostituta. Sonsi también la golpeó, diciendo que había faltado el respeto a la esposa de Li Yu. Más tarde, cuando la impostora quedó a solas con Li Yu, coqueteó con él. Sonsi le había dicho que la verdadera heredera se había acostado con Li Yu, así que creyó que él tenía deseos por ella. Mientras tanto, Sonsi le decía a Lianji que Li Yu la engañaba. Ella, enfadada, disparó al techo. Li Yu, preocupado, entró al cuarto y encontró a Lianji herida. Sin decir una palabra, se la llevó. Li Yu obligó a Lianji a ver una obra de teatro. La historia era sobre una esposa traicionada por su marido, quien se quedó con su herencia. Entonces, Lianji lo comprendió. Li Yu sabía desde el principio que ella era la verdadera heredera, la antigua esposa de Sonsi. Pero ahora, era el momento de elegir su destino. Li Yu apuntó su arma hacia ella. Sin miedo, Lianji presionó su propio dedo sobre el gatillo. Sabía que él no la dañaría. Sabía que nunca creyó que la sirvienta colocó la bomba. Sabía que él solo la había protegido. Li Yu sonrió con frialdad. La llamó digna heredera de un millonario. Una mujer inteligente. Pero dijo que su padre era despreciable. Entonces apareció una mujer adicta al opio. Li Yu culpó al padre de Lianji de venderlo, haciendo que muchos se volvieran dependientes. Pero Lianji negó esa acusación. Su padre no era ese tipo de persona. Después de pensarlo durante todo el día, gritó que su padre era un hombre digno, que lo probaría. Li Yu sintió compasión. La cubrió del frío y dijo que, si quería trabajar con él, primero debía aprender a sobrevivir. Luego curó sus heridas, y la llevó de vuelta a la mansión. Lianji no podía aceptar que su padre, en vida, hubiera sido una mala persona ni que vendiera algo ilegal. Por eso comenzó a buscar pruebas para demostrar su inocencia. Sin embargo, los lugares a los que acudía eran peligrosos, y por esa razón Li Yu la siguió de cerca para protegerla. Para entender cómo era la adicción al opio, Lianji intentó probarlo. Li Yu la detuvo a tiempo. Temiendo que ella se volviera adicta, la sujetó del cuello con suavidad y aspiró el humo de sus labios, evitando que entrara en su cuerpo. Fue entonces cuando Lianji descubrió la verdad. Había sido su exesposo quien introdujo el opio en las medicinas que su padre vendía. Decidió denunciarlo, pero Li Yu le dijo que no tenía pruebas suficientes. Al escucharlo, Lianji se derrumbó,
sintiendo que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. Al día siguiente, sin embargo, algo había cambiado en ella. Durante una cena de empresarios, obligó a la impostora a bailar. Mientras la otra mujer se movía con torpeza, Lianji lo hizo con una gracia natural. Li Yu se molestó, creyendo que intentaba seducir a su exesposo. Ella respondió con voz serena: no me importa el método que use, mientras funcione. Lianji hizo que la impostora creyera que Li Yu estaba enamorado de ella. Incluso logró que la mujer, convencida de que Li Yu se había acostado con la verdadera Lianji, insinuara que él la deseaba. Li Yu, enfadado, enfrentó a la verdadera Lianji en un rincón apartado. Tú sabes bien que nunca te he tocado, le dijo. En su enojo, le ordenó que siguiera seduciendo a su exesposo. Lianji, herida, le dio una bofetada. La impostora, creyendo que Lianji era solo una esposa abandonada, la llevó a uno de los negocios familiares. Allí, Lianji descubrió con horror que ahora quien controlaba todo era Sonsi. Cuando Sonsi llegó, comenzó a sospechar de ella. ¿Qué te dijo la sirvienta antes de morir?, preguntó con voz amenazante. Lianji no dijo nada. Sonsi intentó aprovecharse de ella, pero Lianji, asustada, lo golpeó y escapó. Al verse a salvo, rompió en llanto. En la oscuridad del callejón, Li Yu apareció como un ángel guardián. Se quitó el abrigo y la envolvió con él, protegiéndola. Lianji, sintiendo sucio su cuerpo por los besos de Sonsi, se encerró en el baño. Li Yu, alarmado, rompió la puerta. Al verla deshecha, la abrazó contra su pecho, susurrándole palabras de consuelo mientras ella sollozaba. 336. Quiso marcharse de la mansión. Todos me ven como alguien indigna, confesó entre lágrimas. Tú eres la verdadera heredera. Debes recuperar lo que te pertenece, le dijo con una firmeza que le dio valor. Al día siguiente, Li Yu quiso desayunar con ella, pero Lianji se negó. Preocupado, ordenó que la vigilaran, sin saber que ella tenía sus propios planes. Lianji siguió a la impostora por las calles de la ciudad. Cuando estaba a punto de ser atrapada, Li Yu apareció de nuevo y la protegió con su cuerpo. Por un instante, el rostro frío de Li Yu cambió, mostrando una vulnerabilidad que solo Lianji podía ver. Descubrió entonces que la impostora tenía un hijo y que su exesposo solo buscaba dinero para apostar. Cuando la impostora supo que Lianji conocía su secreto, le ofreció hacer lo que fuera para que no lo revelara. Lianji aceptó, pero le pidió su pulsera de jade. Esa pulsera había sido un regalo de su padre, quien había conseguido jade de la antigua realeza solo para su hija más preciada. Al recuperarla, sintió que una parte de su padre volvía a ella. Esa noche, cargada de culpa por la muerte de su padre y por el amor que sentía perdido, Lianji se embriagó. En el camino a casa se encontró con Li Yu. Al notar su tristeza, él la abrazó. Solo quiero pasteles, lloró ella, como una niña pequeña. Li Yu, sin dudarlo, se los consiguió. Y en un momento de debilidad y nostalgia, ella lo besó. Cuando Lianji despertó, Li Yu se comportaba de forma extrañamente servicial, incluso tímida. No recuerdo nada, mintió ella, avergonzada. Eso lo molestó, y se fue sin decir una palabra más, dejándola sola con sus dudas. Lianji contrató a algunos hombres para que la ayudaran. Quería reforzar su posición, pero otros aceptaron trabajar con ella sin dudar. En realidad, eran hombres de Li Yu, que seguía protegiéndola incluso cuando ella intentaba alejarse. Con ellos a su lado, logró sacar mercancía de las farmacias de su padre para comprobar que contenían opio. Lianji cayó en una emboscada, pero Li Yu apareció a tiempo y la protegió, recibiendo en los golpes destinados a ella. Entonces comprendió que él siempre había sabido que el beso no fue un accidente y que ella había tomado su encendedor la noche anterior como un recuerdo tácito. Lianji le entregó la evidencia. Su padre nunca supo que el opio estaba en sus negocios. Li Yu la miró intensamente. Te creo, dijo, pero solo porque eres tú. Mientras seas tú quien hable, creeré todo. Ella confesó entonces lo que llevaba tiempo guardando. Desde que la impostora te engañó, solo he querido compensarte. Esas palabras hirieron a Li Yu. La empujó contra un mueble, se abalanzó sobre ella y la besó sin contenerse. Mientras tanto, Sonsi descubrió que la impostora tenía un pasado oscuro y un hijo que escondía. Esa noche, Sonsi irrumpió con sus hombres y exigió pruebas a Li Yu. Este le recordó que, 5 años atrás, Sonsi lo había torturado y obligado a aceptar una culpa que no le pertenecía. Todo lo que hacía ahora era para vengarse. Furioso, Sonsi lo acusó de traficar opio y lo mandó a arrestar. Lianji comprendió entonces que Li Yu estaba pagando por ella, pues nunca reveló que había sido quien obtuvo el libro de contabilidad que incriminaba a Sonsi y a su familia. Abrumada por la culpa, decidió abandonar su plan de exponer la verdad ante los periodistas y optó por negociar con su exesposo para proteger a Li Yu.
Sonsi quería entregarlo, pero su padre, que aspiraba a convertirse en gobernador, ordenó liberarlo para evitar escándalos. Al salir de prisión, Li Yu descubrió que Lianji lo había estado protegiendo en silencio. Al ver la herida, la cuidó con delicadeza, y ella no pudo evitar pensar que su destino habría sido distinto si desde el inicio hubiera conocido a un hombre como él. Más tarde, Li Yu fue citado por el padre de Sonsi. Aunque el hombre fingía rectitud, Li Yu no le creyó. Incluso rechazó la insinuación de que pudiera ser su verdadero padre. Para él, solo existía la venganza. Sin embargo, su empleado descubrió que Li Yu estaba enamorado de Lianji. En secreto, intentó acercarlos. El plan fue descubierto y terminó en burlas. Li Yu comprendió que Lianji sí se preocupaba por él. Desde entonces, decidió perseguirla abiertamente y la reconoció como su esposa. La llevaba a comer, la acompañaba de compras y ordenó a sus hombres que la trataran con el respeto debido. Incluso verla comer era suficiente para atraerlo. Lianji entendió sus intenciones y fue sincera. Le dijo que no podía corresponderle, que entre ellos solo existiría una relación de socios. Le advirtió que dejara ir ese amor antes de salir herido, pero Li Yu ya lo estaba. Al día siguiente, ambos asistieron a una comida con Sonsi y su padre. Allí, el hombre obligó a Sonsi a disculparse. Lianji exigió sinceridad y, para probarla, Sonsi se hirió la mano y bebió su propia sangre. Convencido de haber impuesto orden, el padre creyó que Li Yu cooperaría con ellos. Durante la comida, Sonsi notó algo inquietante. Lianji comía los ojos del pescado, exactamente como la verdadera heredera. Por esa razón, la impostora fue obligada a comerlos también, aunque los detestaba. Mientras tanto, el padre continuaba impulsando en secreto el negocio del opio. Más tarde, en la mansión, Lianji vio un vestido blanco. Li Yu le dijo que había sido hecho para ella, siguiendo sus gustos y confeccionado en su sastrería favorita. Al verla, recordó el pasado. Años atrás, cuando Lianji aún era una joven herrera, ella lo engañó para robarle una joya. Lejos de enfadarse, aquel gesto lo había fascinado desde el primer instante. Con el tiempo, Sonsi descubrió la verdad. La mujer a su lado no era la verdadera heredera, sino una impostora. Ella lo admitió sin negarlo y confesó que había asumido esa identidad para engañar a Li Yu y disfrutar de una vida de riqueza. Li Yu le propuso convertirla en su amante y darle todo lo que quisiera. Ella dudó. Fue entonces cuando Sonsi la besó. Lianji lo golpeó con furia y huyó. Cuando Li Yu la encontró herida y supo que Sonsi ya conocía la verdad, entró en pánico. Quiso enviarla lejos para protegerla, pero ella se negó. Decidió quedarse y asistir junto a él a la fiesta del pueblo. Li Yu hizo traer al exesposo de la impostora y a su hijo. Esperaba obligar a Sonsi a confesar que la mujer que tenía a su lado no era la verdadera heredera. Sin embargo, antes de que eso ocurriera, apareció el tío Fuseng. Sin dudar, Fuseng mintió. Afirmó que Lianji había tenido amoríos secretos y que incluso había dado a luz a un hijo. La verdadera Lianji se enfureció. Aquellas palabras manchaban su honor. Cuando quiso defenderse, Li Yu le pidió que se calmara. Fue entonces cuando Lianji comprendió la verdad. Había sido su propio tío quien traicionó a su padre. Sin perder tiempo, lo emborrachó, lo obligó a confesar y consiguió que firmara su traición. Al verla tan abatida, Li Yu la consoló en silencio. Sin embargo, el exesposo de la impostora escuchó la confesión. Así descubrió que Lianji seguía viva. Al verla herida y en brazos de Li Yu, le susurró que, si la justicia divina no existía, él mismo lucharía por ella. Luego la besó. El hombre corrió a informar a Sonsi que Lianji aún vivía. Al enterarse, Sonsi lo mató sin dudarlo. Lianji comenzó entonces a difundir la verdad sobre Sonsi y su familia, revelando su participación en el tráfico de opio. Cuando la información empezó a circular, Sonsi la capturó, la acusó de difamación y la torturó. Con arrogancia, le exigió que se acostara con él, diciendo que ahora le resultaba aún más atractiva. Cuando se inclinó para besarla, Li Yu irrumpió. Furioso, rompió la puerta, golpeó a Sonsi y huyó con Lianji. Los hombres de Sonsi los persiguieron y se enfrentaron a los de Li Yu. En medio del caos, Sonsi intentó matar a Li Yu. Para protegerlo, Lianji disparó y acabó con la vida de Sonsi. Al ver el cuerpo de su hijo, el padre de Sonsi ordenó capturar a Lianji. Para entonces, ella y Li Yu ya estaban unidos. Lianji se sentía culpable, pero Li Yu solo pensaba en mantenerla a salvo. Incluso cuando su empleado le sugirió abandonarla, Li Yu se negó y la llamó su esposa. Él era el hijo ilegítimo del hombre noble, fruto de una relación con una sirvienta. La madre de Sonsi había ordenado matar a esta mujer, mientras el padre había guardado silencio. Desde entonces, Li Yu había vivido solo para vengarse, pero ahora, por proteger a Lianji, decidió abandonar su plan y huir con ella y su banda. Después de una noche difícil,
Lianji le pidió dormir a su lado. Él aceptó. Juntos comenzaron a planear su futuro y Liyu prometió no dejarla jamás. Sin embargo, el día de la huida, los hombres de Liyu lo traicionaron. Uno de sus empleados murió protegiéndolo y Liyu recibió un disparo que lo dejó gravemente herido. Lianji lo cuidó día y noche, pero él no despertaba. Ella lloró, culpándose por todo. Una mañana, Liyu abrió los ojos y rindió respeto a sus hombres caídos. Lianji lloró en silencio. Más tarde, le preparó un postre deseándole buena suerte, pero se marchó sin despedirse. Esa tarde, Lianji regresó y le confesó que ya no huiría con él. Le dijo que lo había entregado al padre de Sonsi y que nunca lo había amado. Liyu quedó destrozado. Fue llevado y torturado por el hombre noble, que deseaba vengarse por la muerte de su hijo. Mientras tanto, Lianji lloraba en soledad. Sabía que solo entregándolo podía asegurar que Liyu sobreviviera. Durante la tortura, Liyu reveló el nombre de su madre, una simple sirvienta. El rostro del hombre noble cambió. Lianji comprendió entonces que Liyu era su hijo y que, por eso, viviría. Aún así, sabía que jamás lo llamaría padre, salvo para salvar su vida. Liyu fue liberado, pero declaró que ya no tenía esposa. Lianji recuperó su riqueza a cambio de silencio, pero descubrió que Liyu la odiaba. Él saboteaba sus negocios y la hacía sufrir, impulsado por su deseo de venganza. Con el tiempo, Lianji descubrió la verdad. No había sido Sonsi quien mató a su padre, sino el hombre noble. Una sirvienta se lo confesó. Desde ese momento, supo que debía vengarse. Un día, Liyu entró en la oficina de su padre y descubrió un archivo oculto. Allí comprendió que, pese a todos sus crímenes, el hombre noble planeaba convertirse en alcalde del pueblo. Juró impedirlo. En ese instante, Lianji entró en la habitación y Liyu se escondió. Poco después apareció el hombre noble y atrapó a Lianji. Le dijo que había sido muy astuta al entregarle a Liyu, sabiendo que no moriría. Planeaba mantenerla con vida para que Liyu la odiara y la castigara, creyendo que ella lo había traicionado. Liyu escuchó cada palabra. Cuando su padre se marchó, salió de su escondite y abrazó a Lianji. Le dijo que ahora sabía que ella siempre lo había amado. Lianji lo negó, pero él vio que aún llevaba su anillo de bodas y ya no pudo engañarse. Liyu le pidió encontrarse bajo el árbol de la ciudad. Al día siguiente preparó los dulces favoritos de Lianji y la esperó para huir juntos. Ella no apareció. Creyendo que lo había abandonado, Liyu lloró y se marchó. Poco después, Lianji llegó al lugar, rompió en llanto y comió el postre que él había dejado. Entonces Liyu regresó. Comprendió que ella solo había intentado protegerlo. No la dejó marcharse. La besó, la cargó y la llevó a su mansión, donde finalmente se entregaron el uno al otro. Al amanecer, Lianji le confesó que el verdadero asesino de su padre había sido el hombre noble. Liyu prometió ayudarla. Planeó viajar por negocios en nombre de su padre y aprovechar el trayecto para entregar pruebas a la policía. Días después, Liyu despertó y no encontró a Lianji. La buscó desesperado hasta hallarla. La abrazó con fuerza. Ella, aliviada, lo mordió y dejó una marca en su piel. Liyu sonrió, la llamó cachorra y le pidió que no lo abandonara jamás. Ella aceptó. Tiempo después, Liyu partió a negociar. Lianji no quería que se fuera, pero lo dejó marchar. Antes de partir, mandó a hacerle un traje. Mientras se lo probaban, lo besó. Liyu respondió al beso con una sonrisa llena de promesas. Durante el viaje, Liyu descubrió que su padre ya conocía su plan. Fue capturado y llevado de regreso. El hombre noble le advirtió que no permitiría que destruyera sus ambiciones políticas. Al enterarse, Lianji reunió a la banda y enfrentó personalmente a los hombres del padre de Liyu. También llevó a los oficiales. Frente a todos, el hombre noble confesó sin remordimiento que había asesinado al padre de Lianji porque se oponía al tráfico de opio, y culpó a su propio hijo. Al comprender que había perdido, estalló de furia. Liyu lo enfrentó. Le reprochó haber despreciado a su madre por ser una sirvienta y haber permitido que su esposa la matara. Como último acto, le entregaron un arma. El hombre noble puso fin a su vida. Días después, Liyu y Lianji se casaron oficialmente. Liyu fue feliz compartiendo la cama con la mujer que siempre había amado. A veces jugaba con ella, otras la besaba con intensidad. Le gustaba verla despertar y atraerla hacia él, incapaz de resistirse a sus besos. Con el tiempo, Lianji se convirtió en una mujer de negocios exitosa. Sin embargo, su esposo siempre quería más tiempo a su lado. Le daba masajes, le llevaba bebidas y pastelillos y, cuando ella regresaba agotada, la cargaba hasta la habitación, convencido de que los hijos no llegarían solos.